Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a iniciar esta sesión correspondiente a los psicofármacos 2. Muy bien. En primer lugar, ya vamos a hablar de los anticonvulsivantes, ¿no? Nosotros hemos aprendido y hemos escuchado sobre las propiedades, ¿no?, de fármacos que hacen frente a las convulsiones. Entonces, a ese grupo que se utiliza justamente estos fármacos antiepilépticos, también llamados, tienen esta característica, ¿no? Entonces, hablamos de un trastorno convulsivo, ¿no?, que son pues movimientos involuntarios, trastornos breves, como dicen, producto de una actividad eléctrica, ¿no?, del cerebro, ¿no? Entonces, una convulsión es un síntoma de una epilepsia. Entonces, sucede, pues, ¿no?, que los anticonvulsivantes, ¿ya?, tienen, pues, diferentes características, ¿no? Ahora, dependiendo también de la naturaleza de la epilepsia. Entonces, la epilepsia también, ¿no?, es un problema de salud pública. En el Perú, ¿no?, hay pocos los estudios. Sin embargo, ¿no?, forma parte de la consulta médica ambulatoria, ¿no? Y existen tipos de epilepsia, ¿no? La epilepsia del adulto, del joven, del adolescente, ¿no? Y estos están determinados en tipos, ¿no?, según sus convulsiones tónico-clónicas que el paciente va a presentar, ¿no?, ya sean parciales, simples o complejas. Entonces, es importante ya entender todo este tipo de convulsiones, ¿no?, porque según el tiempo, ¿no?, simples de 30 a 60 segundos, ¿no?, y referente, ¿no?, a las complejas, cuando ya son de 30 segundos a 2 minutos, ¿no?, de movimientos involuntarios, ¿no? Entonces, estos ataques epilépticos, ¿no?, son pues de tipos motores, sensitivos, ¿ya?, que tienen todo pues una significancia, ¿no? Y estas crisis pues son momentos en la cual se pueden describir generalizadas, ¿no?, tónico-clónicas, crisis de ausencia, mioclónicas, convulsiones febriles. Eso es lo más común, justamente por eso es que curamos la fiebre, ¿no?, porque lo que se quiere es prevenir justamente las convulsiones. Entonces, es importante, ¿no?, que se entienda de esta manera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mecanismo de acción de los antiepilépticos, ¿no?, hablamos que actúan inhibiendo los canales de sodio, al mal del glutamato, ¿ya?, y también canales de calcio, y facilitando la inhibición GABAérgica, ¿no?, del GABA. Entonces, los antiepilépticos,
¿no? Dependiendo el grupo, pues, ¿no? Farmacológico, ya sean dependientes de GABA, mayoría, ¿no? Aumentan el flujo del cloro y por ende la liberación del GABA, van a actuar bloqueando los canales de sodio y calcio, ¿no? Probablemente, ¿no? A ese nivel. Entonces, lo que se espera en el tratamiento de estos antiepilépticos es justamente detener estas crisis, ¿no? Epilépticas. Entendamos que epilepsia es un trastorno, ¿no? Involucran movimientos, crisis epilépticas repetidas, involuntarios, ¿no? Entonces tenemos características, cómo evidenciarlo al examen físico, mediante el electrocardiograma, el encefalograma, tomografía, etcétera. Estos registros electroencefalográficos, ¿no? Se registra pues en la epilepsia, ¿ya? Determinadas áreas frontales, ¿no? Hay patrones, ¿no? Por ejemplo, tónicos clónicos, el gran mal, ¿no? O la crisis generalizada de ausencia o petit mal, ¿no? O una crisis parcial, ¿no? Fíjense que los registros varían, ¿no? Sin embargo, lo que nos concierne el curso es entender que los antiepilépticos actúan potenciando la acción del GABA, ¿no? ¿Y cómo es esto? De una manera, como ven allí, ¿no? En la parte derecha, inhibe la función de estos canales de sodio, inhibiendo la función también de los canales de calcio. Entonces, esa es lo más importante sobre el mecanismo de acción que tenemos que entender sobre los anticonvulsivantes. En ese sentido, ¿ya? Se clasifican estos fármacos anticonvulsivantes por generaciones, ¿no? ¿Por qué por generaciones? Sí, lo que pasa es que muchos fármacos, ¿ya? Eh, se, se pasan, ¿no? Porque a medida que se van, como se dice, eh, como se dice, pues, según el tiempo de la investigación, van generándose, ¿no? O sea, los primeros son los más antiguos, ¿no? Los que investigaron con más, ¿cómo se dice? Eh, primariamente, ¿no? Y ahí está el fenobarbital, los de segunda generación, la carbamazepina, ¿no? De igual manera la tercera generación, la gabapentina y otros, ¿no? Y fíjense que todos tienen en común, ¿no? Bloquear, ¿no? Específicamente, si vemos, por un lado, los receptores, ¿ya? Por un lado, de canales de sodio, por otro lado, receptores también que tienen que ver con el glutamato, con el AMPA, cainato, NMDA, ¿no? Con el calcio, de tal manera
que van a modular la descarga eléctrica. Y estos fármacos antiepilépticos, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, el grupo de convulsión, ¿no? De parciales simples, complejas, por ejemplo, tenemos, pues, ¿no? Aquí a los bloqueadores de canales de sodio, ¿no? La carbamazepina, ¿no? Importante porque es una droga, ¿ya? Que va a limitar justamente estos potenciales de acción evocados de la despolarización. También tenemos la fenitoína, ¿no? Acá también igual indicado para tipo de convulsiones parciales simples, complejas y tónico-clónicas, ¿no? Importante, ¿no? Su actividad, el valproato, también actuando a nivel de los canales de sodio, bloqueándolos, ¿ya? Inhibiendo el GABA, de tal manera que aumenta, pues, la síntesis de GABA y la liberación de GABA propiamente dicho, inhibiendo los canales de calcio también. Y así tenemos estos grupos importantes de anticonvulsivantes, ¿ya? Pero existen muchos más medicamentos, ¿ya? Muchos. En ese sentido, vamos a entender que estos antiepilépticos aparecen, por ejemplo, ¿no? Incrementando la transmisión del GABA, inhibiendo esta excitabilidad neuronal, o sea, inhibiendo los canales de sodio, bloqueando canales de calcio y por ende disminución excitatoria mediada por algunos neurotransmisores, ¿no? Ese es el objetivo de los antiepilépticos, que mediante el uso de estos grupos de fármacos vamos a modular la actividad eléctrica. Entonces es importante que se entienda que este grupo farmacológico está indicado justamente para este tipo de crisis tónico-clónicas generalizadas, parciales, de ausencia, y cada uno de estos fármacos, pues, de ahí cae su importancia. Fíjense, en las convulsiones tónico-clónicas tenemos todo este grupo de fármacos, ¿no? Importantes, ¿no? Que se utilizan en el tratamiento de las convulsiones. Muy bien, vamos a entrar a otro grupo grande, ¿no? Llamado los sedantes, ¿no? Hipnóticos y ansiolíticos. Fíjense que según la Organización Mundial de la Salud, ya, todos estos fármacos son parte, pues, o sea, de todo este grupo tan grande, ¿no? Que sinceramente el mundo está entre la cuarta causa de discapacidad. 3 a 6% de la población sufre de algún tipo de depresión. Fíjense que es tan importante que una de 5 personas sufre de un cuadro depresivo. Hay un riesgo de 2 a 6 veces mayor en parientes de primer grado. Como lo vimos en el video, ¿no? O sea, y ustedes miren el video cuando estén, ¿no? Y me darán la razón.
propósito, voy a pedir un resumen del video para todos aquellos que han faltado a las clases pasadas por una o dos razones. A ver, quiero ver un resumen, a ver, y que presenten un artículo científico sobre el tema, sobre algoritmos en el tratamiento. Por favor, vamos a regularizar todas esas faltas. Ya, entonces, sucede pues, ya que todas estas depresiones tienen su origen, ya sea genético, ya sea pues psíquico y bueno, también personalidades predispuestas, hay disfunciones bioquímicas y neurofisiológicas, ¿ya? Que van a producir, y hay hipótesis, ¿no? Entonces, hipótesis, ya ahí está, de las aminas de la depresión mayor, donde se habla de una alteración de los receptores de serotonina, ya, por un lado, se habla de una hipótesis neurotrófica, y en ese sentido, ya, tenemos que dar en cuenta que todo esto se debe a que hay una pérdida en o deficiencia en la liberación de algunos neurotransmisores. Entonces, es importante entender, pues, ¿no?, que la depresión tiene factores biológicos y en estos factores biológicos está muy importante, pues, las aminas biógenas como la noradrenalina, ¿no?, y la serotonina, ¿ya?, que son neurotransmisores, ¿no?, la noradrenalina, adrenérgicos, de sensibilidad a receptores beta-adrenérgicos, presinápticos, que disminuyen, ¿no?, la noradrenalina, y la serotonina también, neurotransmisor asociado, pues, ¿no?, propiamente dicho. Existe también una teoría sobre la dopamina, que se encuentra disminuida, ¿no?, en ciertas áreas, ¿no?, vía mesolímbica, ¿no? Entonces, se habla de una hipoactividad, ¿no? En síntesis, se habla, ¿no?, de una interacción, ¿no?, entre todos estos neurotransmisores, la leptina, ¿no?, eh, serotonina, dopamina, todos estos están allí confluyendo, ¿ya? Eh, con las emociones propiamente dicho. Entonces, es importante, ¿ya?, que se entienda, pues, ¿no?, con todo este estado depresivo, ¿ya?, incluso, pues, en la depresión, pues, existe todo un mecanismo fisiopatológico, que podamos entender el uso racional de estos fármacos, ¿no? Porque, como ustedes sabrán, el tratamiento, pues, es observado. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes llevan a la farmacodependencia, ¿no? Y eso también vamos a ver el día de hoy. Ya, fíjense cómo es su intervención en los receptores.
¿ya? Por ejemplo, ¿no? Inacción de las vías de traducción de la señal, ¿no? Ya sea activándolas o inhibiéndolas, ¿no? Una respuesta negativa o beneficiosa, ¿no? Que conducen a la apoptosis neuronal y la neurogénesis y por ende estimulan, ¿no? Bloqueando estos síntomas depresivos, ¿no? Eso es lo que se espera, ¿ya? De el manejo de todos estos fármacos, ¿no? ¿Y cuál es la meta en el tratamiento? Entonces, la meta en el tratamiento es justamente reducir estos síntomas, ¿no? O sea, ¿para qué usamos esto, ¿no? Utilizamos justamente para evitar las recaídas, restaurar el papel, ¿no? Del paciente, ¿no? Y tenemos pues una lista enorme pues, ¿no? de fármacos que en ese sentido pues cabe resaltar, ¿no? Entonces existen algunos datos y por otro lado, ¿no? Tenemos también, según su mecanismo de acción, ¿no? Vemos que algunos tenemos los antidepresivos tricíclicos que bloquean solamente la noradrenalina y la 5-hidroxitriptamina, ¿no? Los monoaminoxidasa, los IMAO, igual aumentando los depósitos de noradrenalina y serotonina, y así, ¿no? Diferentes tipos de fármacos. Entonces, por un lado, el mecanismo de acción, hablamos de la acción directa de estos neurotransmisores, ¿ya? Inhibidores de la recaptación de las monoaminas, las IMAO, los antagonistas de estos receptores, fíjense, actúan a nivel pre y postsináptico, como ven en la figura, ¿no? De tal manera que van a regular la liberación de estos neurotransmisores. Entonces, si hablamos de antidepresivos, hablamos de inhibidores de la recaptación de monoaminas, antagonistas de estos receptores de monoaminas e inhibidores de la monoamino oxidasa. Hay tipos de antidepresivos, ¿ya? Lo más importante, dice, son las monoaminas, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Existen toda una teoría sobre su mecanismo de acción, por ejemplo, frente a la serotonina, ¿no? Entonces, miren, a nivel presináptico, ¿no? Actuando en la MAO, en la monoaminosidasa, justamente en el momento que se va a liberar, ¿no? De las vesículas y también a nivel postsináptico, ¿no? Tenemos tanto en pre y postsináptico, tenemos receptores de serotonina, mecanismos de acción antidepresivos, ¿no? Tenemos pues todo lo que concierne a estos mecanismos, ¿no? Fíjense cómo eh,
como la serotonina, la noradrenalina y dopamina están inhibiendo ahí en amarillito, fíjense, ¿ya? Por eso se llaman inhibidores selectivos de la recaptación. Y abajito dice, los IMAO inhibe no selectiva también la recaptación de serotonina y noradrenalina, pero acá están inhibiendo la degradación del IMAO, ¿no? ¿Ok? A ver, todos los que no han podido asistir en las clases pasadas, tienen su opción presentando el día de hoy un artículo científico sobre el tema, sobre algoritmos terapéuticos. Muy bien, continuamos. Entonces, el tratamiento de la depresión, ¿ya? Es un tratamiento largo, engorroso. Bueno, no solamente el tratamiento es farmacológico, ¿ya? Con psicofármacos, ¿no? Antidepresivos, potenciadores también, ¿no? Ahí tienen. Algunos necesitan descarga, ¿no? Convulsiva, tratamiento de psicoterapéuticos, ¿no? Básicamente, ¿no? Y ahí tenemos algunas drogas, ¿no? Las más importantes, las drogas antidepresivas. Y ahí tenemos los tricíclicos, los tetracíclicos, ¿no? Los inhibidores de la recaptación de la serotonina, de la MAO, inhibidores reversibles, sales de litio, etc. Y fíjense que todos estos fármacos, en una u otra manera, están inhibiendo, ¿no?, la recaptación de estos, tanto en la liberación, dice release, como en la recaptación, a nivel pre y postsináptico. Entonces, estos inhibidores selectivos de la recaptación, por ejemplo, ¿no?, de serotonina, algunos de primera importancia, y sus efectos adversos, ¿no?, porque sí tienen efectos adversos. Otros inhibidores selectivos, los inhibidores tricíclicos, ¿no? Entonces hay una teoría sobre la deficiencia de la función de serotonina, ¿ya? Entonces, es importante hay un factor neurotrófico derivado del cerebro. Aquí entonces, profesor, ¿y cómo actúan entonces los antidepresivos, ¿no? ¿Dónde actúan? Justamente actúan, como les dije, ya aquí, a nivel presináptico, donde dice mayor cantidad de monoaminas de respuesta en estos receptores,
Luego, a nivel postsináptico, modifican esta recaptura de neurotransmisores de la neurona presináptica. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, vamos a decir que son todos estos anfetaminas, cocaína, nicotina, ya, todo, ¿no? Lo llamamos psicoestimulantes, ¿no? Psicotrópicos, psicoactivos, ¿no? ¿Por qué psicotrópico, no? Ese es un término más generalizado, que afecta todos los procesos mentales. ¿Ya? Entonces, es importante que todos estos psicotrópicos, ya, este término habla de psicoactivo, que afecta a la mente, de los procesos, y la verdad que tanto puede como excitar o inhibir las neuronas con todos estos fármacos que estamos mencionando, ¿no? Existe una dependencia, ¿no? Esa dependencia ha sido vista con mucho, sí, pues, muy delicado, porque definitivamente, pues, muchos pacientes tienen farmacodependencia a estas drogas, ¿no? Y esto, produce, pues, también una dependencia, pues, al alcohol, ¿no? Opiáceos, etcétera, ¿no? Algunas clasificaciones del CIE-10 a las deficiencias de, ¿no? El consumo de cocaína, anfetamina, cannabis, ¿no? Alcohol. Entonces, estamos hablando de psicoestimulantes y psicotrópicos. ¿En qué se basa eso? Sucede que en el mundo ya existe, miren, según el área, ¿no? En el África, por ejemplo, las drogas que utilizan el comercio simple, bueno, esto siempre se da, ¿no? Fíjense, en Latinoamérica y el Caribe, la cocaína, la prescripción de la automedicación, el crack, ¿no? El paquito, es muy importante. Fíjense ustedes, ¿no? Que los psicoestimulantes y psicotrópicos, ¿no? Están allí, una lista, y dentro de ellos los principales, ¿no? Según su mecanismo de acción, los clasifican, ¿no? Y vamos a hablar de una planta bastante conocida por ustedes, llamado el uso de la hoja de coca. Entonces, cuando hablamos de farmacodependencia, ¿no? Ya estamos hablando de ligas mayores, ¿no? Personas que consumen cocaína, existe una activación de ciertos neurotransmisores como la serotonina, la glutamina, la noradrenalina, algunos opiáceos, GABA, que median, pues, estos efectos, ¿no? Bloqueando la recaptación de dopamina, serotonina y noradrenalina, ¿no? Entonces existe lo que se llama una etapa de reforzamiento y, farmacológicamente hablando, la
cocaína tiende a que a mayor dosis, para su mismo efecto, ya hay una tolerancia cruzada, ¿no? O sea, a la misma dosis y en el efecto. Entonces, es importante saber sobre la dependencia física. A eso lo llamamos síndrome de abstinencia. Entonces hablamos de una tolerancia si retiramos de forma brusca estos fármacos. Hablemos de la farmacodinamia, ¿no? Y vamos a ver que toda esta toxicidad que tiene esta droga se debe, pues, en cierta manera, a la reducción, como dice ahí, de las catecolaminas, ¿no? En el uso, pues, tanto en arritmias, ansiedad, convulsiones, ¿no? En todos estos cuadros. Es importante saber que la cocaína, pues, ¿no?, tiene un tiempo de vida de repente de 50, 30 minutos, pero aún quedan, como se dice, trazas, ¿no?, en el organismo. ¿Cómo se llama el metabolito de hidrólisis? Benzoilgomina, ¿no? Por si acaso. Algunas estructuras, ¿no? La anfetamina resulta, pues, también otro grupo grande, ¿no?, de fármacos psicoactivos. Entonces, ¿no?, ahí tenemos la anfetamina que bloquea el reforzamiento, aumenta los niveles de dopamina, ¿ya? Y vemos también que bloquea, ¿no?, y nos lleva a un síndrome también de abstinencia, y lo determinamos droga psicodélica porque produce alucinaciones, alteración en la percepción de la realidad, ilusiones, paranoia, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, hablar también de la metil-L-dioximetalfetamina, ¿no?, y la sensación específica, ¿no?, que tiene sobre ese proceso. Respecto al mecanismo de acción, vemos que actúan justamente en la liberación, ¿no?, de los neurotransmisores. Ahí veo bien la MAO, ya, o sea, la MAO, ya. Muy bien. Respecto a su farmacocinética, las anfetaminas tienen una buena biodisponibilidad en un 75%, y bueno, como pueden ver, un momentito, delegada, aprovechen pasar lista a todos aquellos que no están y aprovechen en pasar su Google Form también. Vamos, termina la clase y termine Google Form.
Muy bien, continuamos. Entonces, rápidamente, las anfetaminas ya son potentes alucinógenos, ¿no? Se excretan un 40% y pasamos, ¿no?, a lo que se llama la intoxicación etílica. Entonces, la intoxicación etílica, fíjense que es el 50%, ¿ya?, de causa de muertes por accidentes. O sea, hay que tomarlo en serio. Fíjense cuántos mueren. Y es un problema, ¿no?, junto con el tabaco, de mortalidad, ¿no? Fíjense la dosis letal en el adulto de 5 a 8 gramos, en niños de 3 gramos. El alcohol utiliza, ¿no?, la vía del acetaldehído, ¿no? Gracias a que tenemos, ¿no?, este ADH, ¿no? 90% menos, dicen las mujeres. Será por eso que las damas tienen menor tolerancia al alcohol, ¿no? Debido a estas características farmacológicas del sistema de la catalasa peroxidasa, ¿no? Clínicamente, ¿no?, y esto lo hemos visto justo cuando estamos en la semana de la medicina, ¿no?, las etapas del alcohol, ¿no? Eso que se encuentran, ¿no?, van al tono y ya, Pedrito con Luchito están en la etapa eufórica. Cuidado, ¿no?, que ya viene un momento de la agresividad, cuando estamos encima de los 200 a 300 miligramos por decilitro, ¿no? Lo que llamamos, pues, la bronca. Y de 100 a 200 la disartria, ¿no? Esta ya, la ataxia, ¿no? El gilero, está gileando, ¿no? Está desinhibido. Y llega hasta el coma, hasta el paro respiratorio. ¡Wow! No sé si escucharon que en la televisión que había un congresista que estaba en coma por el alcohol, ¿no? Entonces, el tratamiento específico farmacológico al alcoholismo, ¿no?, no existe, ¿no? Más que nada es una droga o sea, el tratamiento es de soporte, ¿no?, de hidratación, ¿no?, más que todo de vigilancia de la vía aérea, ¿no? Y también, ¿no?, de mantener el fluido del suero, ¿no?, suero glucosado, ¿no? Si bien es cierto, no hay un mecanismo claro cómo el suero glucosado disminuye, ¿no?, los efectos del alcohol, ¿no?, pero se utiliza mucho en el tratamiento, ¿no? ¿Qué no se debe hacer en una intoxicación etílica, ¿no? Todas estas cosas, ¿no?, lavados, remedios caseros, ¿no? Tómate cafecito, ¿no?, cargadito. Luego tenemos el efecto de sulfirán, ¿no?, antabús, ¿no?, del etanol. ¿Y qué va a producir? Vasodilatación, va a producir, pues, dolor tóraco abdominal y ansiedad. Entonces, farmacocinética del etanol
diremos que es una droga altamente hidrosoluble. Y eso lo podemos distinguir, ¿no? Una absorción gastrointestinal incrementado, se retrasa por los alimentos y las grasas y sus concentraciones y espasmo, su distribución rápida, atraviesa bien la barrera hematocefálica, se excreta en la orina y los pulmones, ¿no? Entonces, la farmacocinética del etanol justamente sirve para entender cómo el alcohol deshidrogenasa junto con la ¿no? Acetilhidrato, ¿no? Se va formando y en este caso se va liberando, ¿no? Porque justamente la mujer tiene mayor concentración de alcohol que el hombre, ¿no? Justamente por la actividad que tiene menor volumen de agua corporal, pero aunque metaboliza menos por ausencia del ADH, la glucosa gástrica, ¿no? Es importante esto. Sobre la farmacodinamia, pues entender que existe acción en el sistema nervioso central, corazón y músculo liso, ¿no? Propiciando ciertas actividades, ¿no? Definidas, ¿no? Así también en el resto de sistemas, ¿no? Digestivos, aparato genital, ¿no? Nosotros intoxicamos por etanol a una dosis letal de 5 a 8 gramos, ¿no? Niños de 3 gramos. Entonces hablamos a la marihuana, ¿no? El famoso cannabis. Muy aparte, ¿no? De todo lo que se dice, y entonces vamos a entender, ¿no? Que, por ejemplo, en el cannabis existe una activación en receptores cannabinoides CB1, CB2, ¿no? Que ya trabajan con proteína G, dependiendo, ¿no? Y que estos a su vez también pueden trabajar con dopamina y también la secreción de la serotonina a nivel nuclear también, y está ligado a las proteínas G, ¿no? Modulando, disminuyendo, inhibiendo, con efecto mayor disminuye la excitabilidad, aumentando la respuesta y todo. Entonces, y entonces produce un mayor efecto, ¿no? En la disminución de la excitabilidad. Además, también es un antagonista de algunos receptores y neurotransmisores, liberando entonces, disminuyendo, propiamente dicho, y de esa manera el cannabis va a actuar. Fíjense las estructuras, los receptores CB1, CB2, que es lo que actúa. Entonces, por eso que se recomienda el cannabis, ¿no? En tratamiento del dolor, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? En su primera fase, su metabolismo y su excreción. Muy bien, entonces estos antidepresivos, como venimos hablando,
cambian el humor, la alteración del sueño, los pensamientos recurrentes, ¿ya? Y son medicamentos en el tratamiento de la depresión, que se clasifican en los inhibidores de la monoaminoxidasa, los otros recaptadores, ¿no?, de la serotonina. Y en ese sentido, son las 4 familias grandes, ¿no? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores del MAO, los inhibidores tricíclicos y los selectivos también de la serotonina y noradrenalina, ¿no? Entonces, hay que diferenciar depresión de manía, ¿no? La depresión se caracteriza por intensos grados de tristeza, cambios en los patrones de sueño. La manía, en cambio, son pues de otra manera, ¿no? El entusiasmo, ¿no?, la extrema autoconfianza. Y entonces estos antidepresivos, en lo largo pues de la historia, se han estudiado y de igual manera tienen generaciones de fármacos que poco a poco se han ido describiendo sus mecanismos de acción, potenciando directa o indirectamente que la noradrenalina y la serotonina. Entonces, dentro de esta mina, de este centro de biógeno, y además hay la teoría de las aminas biógenas, en la cual dice que la depresión se debe en algún margen de déficit de estas monoaminas, ¿no? Y por ende potencia pues estos antidepresivos, ¿no? Y bueno, pues se ha propuesto, dice, la densidad de algunos receptores inhibidores presinápticos, ¿no?, en un plazo de 2 a 4 semanas, ¿no? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no?, los IRS, sí, también bloquean en gran medida, de 300 a 3000 veces mayor. Me han hablado también de estos antidepresivos que tienen una selectividad de 300 a 3000. Son muy buenos ponerlos en práctica, ¿no? Y aquí se debe a que hay una escasa capacidad de transportar la dopamina, por eso lo bloquea. Pero sin embargo, actúa también en otros receptores, ¿no?, muscarínicos, histamínicos, también los efectos colaterales. Y para finalizar, ¿no?, entendamos que esta escasa capacidad de bloquear este transportador de dopamina trae como consecuencia, ¿no?, una actividad antagonista en otros receptores también, que son sustituidos por otros. Fíjense la enorme, ¿no?, ahí está la lista de recaptadores de la serotonina específico y sus funciones, ¿no? Farmacodinámicamente se espera que haya un bloqueo, ¿no?, de esta recaptación, el 40% de pacientes que viven pues deprimidos, ¿no? Ya, y entonces ahí está el mecanismo de acción, ¿ya?, en la cual se ve claramente que inhiben pues estos neurotransmisores, ¿no? Fíjense ustedes entonces el mecanismo de acción de cómo actúan, ¿no?, estos fármacos tanto a presinápticos
en la liberación y postsináptica. Llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Tenemos acá su farmacocinética, ¿no? Todos estos inhibidores de la recaptación de serotonina tienen que ver con la síntesis oxitina, sus efectos terapéuticos, todos indicados en el tratamiento de la depresión o los trastornos obsesivos compulsivos, angustia, todo, etcétera, ¿no? Algunos efectos adversos, dice. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los antidepresivos tricíclicos, se llaman así porque bloquean la recaptura de la noradrenalina y serotonina, ¿no? Ahí tenemos aminas terciarias, secundarias, ¿no? Y la terapéutica depende también de la tolerancia. Farmacodinámicamente hablando, inhibe la recaptación del neurotransmisor, ¿ya? Y, bueno, evitar, ¿no? Muy bien. Sus efectos, su mecanismo de acción, cuando a nivel presináptico, su farmacocinética se absorbe muy bien por vía oral. En efecto, ¿no? Podemos decir que penetra muy bien el sistema nervioso central. En ese sentido, el periodo inicial del tratamiento es de 4 a 8 semanas, cuyos efectos terapéuticos es la depresión mayor, moderado o grave. Se ha utilizado también para controlar problemas. También, como ejemplo, ¿no? Se tiene que utilizar con cautela, porque puede producir arritmias y problemas cardiovasculares graves, ¿no? Definitivamente, todas las drogas tienen efectos adversos, eso indefectiblemente, ¿ya? Siempre hay efectos adversos. De la monoaminoxidasa, ¿ya? Podemos decir, pues, ¿no? Que es una enzima, ¿no? Que está en todas las neuronas, ¿ya? Y funciona pues como una válvula de seguridad. Por eso es importante. Y ahí tiene pues, moléculas de noradrenalina. Y entonces estos inhibidores de la monoaminoxidasa pueden inactivar irreversible o reversiblemente, ¿no? Dependiendo de la degradación de noradrenalina y serotonina, ¿no? Por lo tanto, se acumula pues a nivel presináptico, ¿no? Impidiendo que salga la hendidura sináptica. Entonces, estos IMAO son de dos tipos, pues, ¿no? Los IMAO de tipo A y B. Estos por su lado, ¿no? Inhibir esta monoaminoxidasa, impidiendo la degradación oxidativa de las neuronas monoaminoxidasa. ¿Qué más? Entonces aquí impide la degradación de la parte oxidativa de la noradrenalina y serotonina, ¿no? A nivel central como periférico, y aumenta a nivel neuronal, con ella potencia su efecto, ¿no? Farmacodinámicamente, los IMAO, ¿no? Tienen todas estas características específicas, ¿no? De bloquear, se absorben muy bien por vía oral, son útiles, ¿ya? Efectos adversos
Finalmente, los antipsicóticos son neurolépticos, tranquilizantes, utilizados en la esquizofrenia, ¿no? Los neurolépticos son curativos. Y entonces estos antipsicóticos como neurolépticos, ¿no? Son curativos ni eliminan trastornos fundamentales del pensamiento, sino que reducen en alguna forma los delirios, la actividad, ¿no?, del paciente. Son antagonistas de receptores cerebrales periféricos de dopamina, ¿no? Por eso llamamos, inhiben los receptores D2, antagonizando este receptor de serotonina, ¿no?, de 5-hidroxietilamina. Tenemos la clozapina, la risperidona, la quetiapina, ¿no? Y todos estos antipsicóticos actúan de esa manera. Muy bien. Algunos de estos antipsicóticos, los más conocidos, tienen una absorción variable, se distribuye, se metaboliza en el hígado. Luego, sus usos, ¿no? ¿Para qué son utilizados estos antipsicóticos? En esquizofrenia, ¿no? Inhiben la recaptación de la serotonina, prevención de náuseas, vómitos. Entonces, eso tiene que usarse por prescripción médica, ¿no? Algunos efectos adversos, ¿no? Otros efectos, complicaciones, ¿no? Y finalmente, pues, los antipsicóticos están, pues, entre el sistema dopaminérgico y colinérgico, ¿no? Haciendo que las hormonas se vayan a deprimir, ¿no? Entonces, hablamos que todavía queda esto un problema de Hernández. En ese sentido, déjelo cabo, ¿no? Bueno, hay una degeneración de hormonas, estas neuronas dopaminérgicas, ¿no? Tanto en el sistema dopaminérgico como colinérgico. Muy bien, delegada, pasamos lista rápidamente. Y ya saben, por favor, jóvenes, todos los que